Nos permite establecer con método y de manera rigurosa la importancia de los fenómenos sociales, los cuales no son comprendidos ordinariamente que de manera intuitiva, parcial y frecuentemente deformada. Conviene primero establecer los hechos antes de intentar comprenderlos y explicarlos. Quiere decir que si nosotros vamos a hablar del peso y la significación de la esclavitud en Santo Domingo, nosotros tenemos que adentrarnos en lo que son las cifras estadísticas que nos hablan, ¿no?, de cuál era la población, por ejemplo, que había en el país que sufrió en carne propia ese régimen y ese sistema de explotación. A partir de ahí nosotros podemos visualizar también diferencias fundamentales que nos van a dar a entender nuestro modelo de colonización y que evidentemente lo diferencian de lo que se vivió en la América colonial francesa, en la América colonial británica, en la América colonial portuguesa, en la América colonial danesa o holandesa. Es decir, el de la América colonial española tenía características diferentes. Bien, aquí está otra cita. Fíjense bien, eso es muy importante para mí y eso me ilustró, me aclaró una buena parte, vamos a decirlo así, de mi entendimiento del proceso esclavista en la América colonial española. Se da precisamente por las particularidades, ¿no? En el caso muy particular, nosotros tenemos una vinculación con España, tenemos una vinculación con la religión católica y eso, en parte, ¿no?, nos ayuda a entender el proceso que se conoció en nuestras tierras, que se diferenció, como habíamos dicho anteriormente, del que se vivió en la América colonial francesa, británica y de los otros países, ¿no?, dentro del continente. Fíjense bien aquí, por eso no estamos ya, como decíamos, adentrándonos en materia. Aquí están las estadísticas, ¿no?, de la colonización en la América colonial francesa. Si ustedes pueden ver, ¿no?, las características en relación a la colonización española fueron muy diferentes, ¿no? Aquí habían más libertos que esclavos. Esa es una realidad muy propia de toda la América colonial española. Y por supuesto, eso se diferencia, ese modelo, el que nosotros conocimos, con el de la Francia, particularmente Haití, donde había más esclavos que libertos. En Inglaterra había más esclavos que libertos. Estas son estadísticas de mediados del siglo XVIII, esto es 1750. Aquí están ya las estadísticas de 1794, quiere decir finales del siglo XVIII. Fíjense bien aquí, la América colonial española tiene 271.000 esclavos, 650.000 libertos sobre una población que asciende a los 921.000 personas. Quiere decir que somos mayoría libertos y por eso las condiciones y las características, inclusive hasta las relaciones amo y esclavos, cambian considerablemente en nuestro medio y en nuestro escenario. Pero claro, para poder entender ese fenómeno, eso fue parte de lo que nosotros pudimos lograr a través de nuestra investigación. Nosotros no nos limitamos a entender la esclavitud desde el punto de vista de lo que son, que muchos marxistas lo hicieron y lamentablemente se quedaron en ese modo de analizar y de entender el hecho esclavista, en las relaciones de producción o en los modos de producción. Nosotros lo abordamos, ¿no?, desde el punto de vista político. El elemento de la dominación resulta fundamental para entender un hecho como la esclavitud. Desde el punto de vista jurídico, había que adentrarse dentro de las leyes. Nuestras leyes vienen del Código Romano, ¿no?, del Código Justiniano. Siguieron luego el Código de las 7 partidas. Después se hicieron las leyes de Toro, y poder entender un fenómeno como la manomición requiere particularmente de uno poderse adentrar en nuestra legislación. Está también el elemento de la religión, que estuvo muy presente, eso lo destaca un gran historiador como Jorge Ibarra Cuesta, estuvo muy presente en la realidad de la América colonial española. Bien, aquí están, fíjense bien, eso es muy importante desde mi punto de vista para que ustedes simple y llanamente vean algunos elementos que nosotros identificamos, que son fundamentales para poder entender la esclavitud. Aquí están las estadísticas, fíjense bien, el Caribe francés, 95% eran esclavos, los británicos 97.2%, en Estados Unidos 94.7%, solamente en Brasil, y como quiera que sea el nivel de esclavitud fue bastante alto, 71.47%, y en su momento más alto de la América colonial española se conoció un 29.42% de esclavos solamente. Aquí ustedes pueden ver ya las diferencias, y este es muy particular porque es lo que demuestra, desde un punto de vista simplemente estadístico, demuestra de algún modo u otro, ¿no?, cómo la sociedad dominicana
tiene una vinculación muy estrecha, quiere decir, representa la media de lo que se dio en la América colonial española en su conjunto. Si ustedes pueden ver, fíjense bien aquí, 14.9% en 1750 eran esclavos en nuestro continente, ¿no? Y en República Dominicana habían para el mismo periodo 12.65% de esclavos. Ya luego, a finales del siglo XVIII, 1794 particularmente, en la América colonial española habían 29.42% de esclavos y en Santo Domingo habían 29.12. Quiere decir que nosotros marchamos de algún modo u otro a la par. Yo traté precisamente de explicar no solamente lo que se dio en el este dominicano a lo largo de mi tesis, sino también tratar de entender lo que se dio en la América colonial española. Y es asombroso que todas las estadísticas más o menos concuerdan. Quiere decir que cuando se hace un estudio comparativo de lo que se dio en la América colonial española en su conjunto, nosotros tenemos las mismas características, los mismos rasgos e inclusive, ¿no?, los mismos resultados estadísticos. Con esto ahorita le precisaré más adelante, ¿no?, en algunos aspectos, pero ciertamente tuvimos unos elementos semejantes que de algún modo u otro revelan que este estudio permite entender lo que se dio en la América colonial española en su conjunto. Bien, aquí está lo que nosotros trabajamos en un primer momento, que fueron las fuentes. Aquí está, fíjense bien, en el Archivo General de la Nación, los principales documentos que trabajamos y que visualizamos fueron documentos notariales que abarcaban un mayor volumen, trataban de compra y venta de esclavos, terrenos, madera, pago de deuda, testamento y partición de bienes, cartas de libertad a esclavos, otorgamientos de poder, censos y capellanías. Eso es lo que nosotros encontramos hoy en las fuentes documentales del Archivo General de la Nación, que están a la disposición del Archivo General de la Nación. Esos documentos poseen una historia, ¿no? Esos archivos fueron en su momento, ¿no?, se denominaban los archivos reales de Higüey, el archivo real del Ceibo, el archivo real de Vallaguana, y se conservó también, pero es un archivo más reducido, tiene una cantidad muy ínfima de documentos, el Archivo Real de Monteplata. A lo largo de la historia, esos fueron los únicos documentos de la época colonial que sobrevivieron, vamos a decirlo así, en algunos casos saqueo, en algunos casos incendios, ¿no?, a las inclemencias del tiempo, pero que al final, por suerte para nosotros, quedaron para podernos adentrar y entender mejor lo que fue ese periodo que todavía de algún modo u otro nos está marcando en la vida diaria de nuestras sociedades. Aquí está, en lo particular, como decíamos, ya el análisis más particular de los documentos, pero más vinculado a lo que a nosotros nos compete, quiere decir el tema de la esclavitud. Sobre la época colonial existen 7.200 expedientes jurídicos, ¿no?, de los cuales, como yo mencioné, 981 se correspondían con o estaban relacionados con el tema de la esclavitud. En términos estadísticos, ¿no?, esa cifra equivale a un 15% del total general, lo que vinculaban el tema de la esclavitud. Usted tiene que entender algo. Eso no quiere decir que la esclavitud simplemente afectaba, ¿no?, un 15% de la población. Tiene que entender que el negro, en este caso, la esclavitud reducía al negro, ¿no?, en función de su condición jurídica, ¿no?, era un ser poseído, era una propiedad, y por tanto no tenía derecho, ¿no?, vamos a decirlo así, a llevar a cabo, a participar en juicios, a llevar contratos. Lamentablemente estaba excluido de ese mundo colonial, ¿no?, el mundo legal, que el mundo colonial le cerraba las puertas. Y por tanto, ¿no?, esas cifras hay que tenerla en cuenta, sacarla con pinza, poderla entender, porque no reflejan necesariamente lo que el negro pudo haber hecho o hizo dentro de esa realidad colonial. Bien, fíjense bien aquí. Estos son, en su conjunto, ¿no?, ya dentro de las 981 fuentes documentales o expedientes jurídicos, lo que trató fundamentalmente la esclavitud y particularmente el derecho dentro de la esclavitud. Usted sabe que el derecho en lo particular se concentra en dos áreas, siempre, ¿no? Es una la civil, comercial, y por otro lado la penal. Esas son las dos áreas fundamentales del derecho. Y en ese orden ustedes pueden ver un 60% de los documentos relacionados con la esclavitud estaban vinculados a la venta y compra de esclavos. En lo particular, la cifra exacta son 571 sobre los 981.
Y ya luego, fíjense bien ahí, en segundo lugar fueron las manumisiones. Exactamente, yo tuve la oportunidad de estudiar 196 cartas de libertad, que fueron las que había en todo el periodo colonial, que fueron las únicas que se salvaron, como decía, ¿no?, de los archivos reales coloniales del este dominicano. Ya luego usted tiene autos, comunicación y bandos del gobierno. Cuando el gobierno dictaba una ley sobre los esclavos, eso corresponde a un 9%, están las reclamaciones y permutas en un 5%, y finalmente casos varios, las fugas, por ejemplo, de esclavos. Para mí ese es un tema fundamental que todavía queda por explotar, que todavía queda por estudiar, ¿no? Los asesinatos, las heridas, los pleitos, las riñas, los robos, son de un nivel de un 6%. Quiere decir que eso en lo fundamental son lo que fue la esclavitud a través, ¿no?, del sistema jurídico colonial. Ya luego, fíjense bien, yo aquí un poco lo saqué, lo extraje del francés, porque yo trabajé la tesis en francés, ¿no? Aquí está particularmente, son los mismos elementos, pero ya aquí en lo particular, aquí está la Villa del Ceibo. La Villa del Ceibo en el periodo colonial fue la tercera ciudad en importancia en toda la colonia española, en este caso, y particularmente durante ese periodo. Todos los datos estadísticos habían, inclusive hay un texto célebre ya publicado en la revista Clio, donde uno de los grandes investigadores, Carlos Esteban Davis, precisamente señalaba que el Ceibo estaba, ¿no?, en segundo lugar de importancia después de Santo Domingo. Rudolf Whitmer, un gran investigador, que fue la primera persona que nos motivó, vamos a decirlo así, no a mí en lo personal, no lo conozco, no he tenido ese placer ni esa oportunidad, pero Rudolf Whitmer, a través de su libro publicado en el año 1994, La propiedad en entredicho, es la primera persona que se adentra a estudiar estos archivos. Él trabaja particularmente los archivos de la villa de Higüey, y él, en ese periodo, en ese momento, en ese libro, él, en ese artículo del año 2010, Rudolf Whitmer explica, ¿no?, que realmente era la ciudad del Ceibo, estaba en tercer lugar después de Santiago, ¿no?, los hatos del Ceibo, en términos de riqueza. Yo tuve la oportunidad, inmediatamente terminé precisamente la tesis en Francia, de viajar a los archivos y a las fuentes francesas y poder constatar precisamente en una de las estadísticas que no aparecen en nuestra historiografía, tuve la oportunidad de extraer esos datos y esa fuente, donde realmente se revela, los franceses hicieron cuando dominaban en lo que se le denomina, entre comillas, ¿no?, la era de Francia en Santo Domingo. Ellos hicieron un estudio, un censo estadístico, y demostraron que realmente la ciudad del Ceibo estaba en tercer lugar después de Santiago. Esos son datos importantes que nuestra historiografía de algún modo u otro va a ir produciendo en la medida en la que nosotros podamos tener la oportunidad de desarrollar esos trabajos. Pero fíjense bien ahí, la venta de esclavos en el Ceibo es un 62%. Ahorita más adelante nosotros vamos a explicar un poco las razones que dan cuenta de ese incremento y del por qué en esa ciudad hubo tanta importancia la venta de esclavos, ¿no? El hecho en lo particular está vinculado a la geografía, es de los tres territorios del este dominicano el que estaba más próximo a hacer comercio y a participar en el contrabando, ¿no?, de reses con la colonia francesa. Y eso implica, y eso se revela bien, de manera muy clara en el momento en el que se incrementan las cifras de compra, de venta de esclavos y de manumisiones. Se explica, ¿no?, se revela porque se desarrolla el pacto de las familias, y de algún modo u otro el aspecto económico es importante también tenerlo en cuenta para entender las evoluciones y los procesos que se desarrollan en el marco de la esclavitud. Aquí están, ¿no?, ya la ciudad de Higüey, un 54%, un 15% de manumisiones, un 12% de decretos reales y de bandos de gobierno.